Audio Jungle. Audio Jungle. Hola chicos, buen día. Ahora vamos a tener nuestra clase de historia de los caudillos a las instituciones. El aprendizaje esperado identifica las causas de la lucha entre los postrevolucionarios y las condiciones en que se crearon el PNR y otros partidos de oposición. Vamos a hacer un resumen en lo que sucedió después de el porfiriato, la revolución. Vamos a ver qué sucede cuando por fin en 1917, con la creación de nuestra Constitución Política, comienza una nueva etapa en la historia de México. Se crean nuevas instituciones y programas de gobierno, y la agricultura y la industria tienen un crecimiento económico, mejorando las condiciones de vida y los derechos de los trabajadores. Pero vamos a ver que también otro tipo de personas sienten como una amenaza esta Constitución, porque se ven, sus privilegios se ven afectados por decisiones y mandatos de los siguientes presidentes de México. Vamos a empezar con Venustiano Carranza, que fue presidente de México de 1917 a 1920. Bueno, Venustiano Carranza tuvo que lidiar con campesinos y obreros inconformes, que si recuerdan, después de la Revolución Mexicana, pues no había trabajo, no había empleo, no había comida. Entonces, pues él tuvo que trabajar mucho y atenderlos de alguna manera. Hubo una crisis económica y no había, como les comentaba, no había trabajo, no había alimento. Los legisladores y gobernadores que no estaban de acuerdo con sus iniciativas también, pues Venustiano Carranza tenía que ver la forma de tener más allegados hacia él. Como fue muy complicado su presidencia, Carranza huye de la ciudad capital, de la Ciudad de México, y muere asesinado. Muere asesinado. Bueno, después continuamos con Adolfo de la Huerta. Al dejar el cargo de presidencia Venustiano Carranza, llega Adolfo de la Huerta de junio a noviembre de 1920. Él trató de pacificar los problemas, el descontento popular y las luchas políticas del país, y comenzó a estabilizar lo que pues comenzó Carranza. Pero él renuncia, presenta su renuncia, y entonces pues llega este señor Álvaro Obregón como presidente de México de 1920 a 1924. Él comienza con un reparto agrario y protegió la propiedad privada. Entonces, ese reparto agrario pues no favorecía, por supuesto, a las clases obreras y a los agricultores. Ganó el apoyo de obreros y campesinos de algunas otras maneras. Fundó la SEP en 1921, modificó la Constitución para reelegirse, pero cuando él va a tomar posesión de su mandato, es asesinado, es fusilado. Y entonces
al cargo llega Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles es presidente de México de 1924 a 1928. Él, junto con Álvaro Obregón, pues ya tenían algunos planes para el gobierno de México, pero cuando él llega a la presidencia, bueno, pues empieza a desarrollar todos sus proyectos. Impulsa reformas para el desarrollo económico y social. Crea el Banco de México en 1921. Ay, perdón, ya se me fue ahí perdón, chicos, vamos a regresarnos tantito. Ok. Negoció con extranjeros para un mayor beneficio en la explotación de recursos naturales. Quiere decir que le dio mayor beneficio a la empresa privada. Y pues emite la Ley Calles en 1926, en la que prohíbe el culto extremo a la religión católica. Y entonces se inicia una guerra cristera que dura de 1926 a 1929. Bueno, en esta guerra cristera prohibía el culto externo y prohibió la entrada de sacerdotes y los extranjeros, y los que estaban en nuestro país los expulsa. Clausura escuelas católicas y pues esta Ley Calles hace que pues la iglesia esté vigilada, sobre todo para que no interfiera en los asuntos políticos de México. Entonces, pues la gente empieza a quejarse, los sacerdotes, todas las órdenes que había en ese tiempo en el país, empiezan a salir a las calles a gritar viva Cristo Rey, pero Plutarco Elías Calles los manda a callar, los manda a matar. Y entonces murieron muchas personas del clérigo, muchos sacerdotes, muchos obispos y mucha gente del pueblo. ¿Por qué? Porque tenían que hacer sus misas o sus ritos en lugares ocultos. Entonces Calles los investigaba y los asesinaba, incluso a las personas que estaban en el culto, las personas que no pertenecían al clérigo. Crea el Banco de México y bueno, esta es una fotografía de la batalla cristera. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el asesinato de uno de los principales sacerdotes que impulsaron la guerra cristera, que fue el padre Pro, y que fue asesinado. Tiempo después, pues se da cuenta que pues no puede estar en contra del pueblo siempre, y entonces pues quita ese mandato, pero fueron muchos años de lucha y de muertos. Vamos a ver qué pasa. Calles y sus corifeos aprendidos anoche y expulsados hoy a las 8. Bueno, esto nos está diciendo que llega alguien muy importante, y unos años después Plutarco Elías Calles es aprehendido por órdenes de Lázaro Cárdenas y es expulsado del país. Vamos a ver la creación y consolidación del PNR, surgimiento de nuevos partidos políticos. Bueno, primero vamos a tener, el primer partido que se formó fue el PNR, cuando estaba Plutarco Elías Calles, en 1929. Para su creación
bueno, Calles lo propuso, pero al frente estaba Lázaro Cárdenas del Río. Este PNR en 1938 se cambió el nombre a Partido Nacional Revolucionario y estuvo ya formado por 4 sectores: el obrero, el campesino, el popular y el militar. Y en 1946 cambió completamente su nombre a Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que hasta ahora sigue rigiendo como un partido para votar en nuestro país. En 1939 también se creó el Partido Nacional Revolucionario por Manuel Gómez Morín. Y bueno, desde 1919 ya se venía fraguando y formando el Partido Comunista Mexicano, que bueno, años después continúa, pero no tiene pues gran relevancia hasta este momento. Y bueno, para recordar que todos estos partidos se formaron por el sufragio efectivo, no reelección. Plutarco Elías Calles quería reelegirse, pero pues por este mandato en la Constitución pues no pudo reelegirse. Entonces vamos a ver que hubo un impulso a la economía durante el mandato de Plutarco Elías Calles. La meta principal era resolver los problemas del crecimiento económico. En el campo vivían con grandes desigualdades, no había empleo y las tierras eran improductivas o se las habían quitado. En las ciudades vivían con grandes desigualdades, no había empleo y las tierras eran improductivas o se las habían quitado. En la ciudad había desempleo y los derechos de los trabajadores no eran respetados. Inversionistas nacionales y extranjeros explotaban los recursos naturales, tenían privilegios y se enriquecían. Y pues los recursos del gobierno pues eran escasos, se tenían que hacer préstamos al extranjero con intereses muy altos. No había infraestructura como carreteras, medios de comunicación, presas, para el riego, no había electricidad, servicios médicos en muchas, más bien en la mayoría de la República Mexicana. Entonces eran muchos los problemas que se tenían que pues resolver. Bueno, después de Plutarco Elías Calles llega Emilio Portes Gil, que es presidente de México de 1928 a 1930. Antes de que Lázaro Cárdenas expulse del país a Plutarco Elías Calles todo el tiempo va a estar atrás de Emilio Portes Gil, de Pascual Ortiz Rubio y de Abelardo Rodríguez. Entonces, cada uno con su del 28 al 30, del 30 al 32 y del 32 al 34. Pues todos estos años este señor Plutarco Elías Calles continuó influyendo en el gobierno a través de sus sucesores. Y a este movimiento que él tenía o que hacía se le llamaba el maximato. ¿Por qué? Porque aunque él no estaba en la silla presidencial, pues mandaba a Emilio, a Pascual y a Abelardo, les decía qué hacer y cómo hacer las cosas. Y bueno, por eso se le llamó el jefe máximo. Entonces, cuando llega Lázaro Cárdenas del Río, pues él también es dispuesto por Plutarco Elías Calles, también dice, bueno, tú vas a ser el presidente para que yo siga mandando sobre el gobierno. Pero no tuvo en mente que Lázaro Cárdenas no quería eso. Y entonces, cuando Lázaro Cárdenas llega a ser presidente, pues lo primero que hace es expulsarlo del país, exiliarlo del país. Vamos a ver a Lázaro Cárdenas del Río. Fue presidente de México de 1934 a 1940. En los aspectos económicos,
hizo una reforma agraria en 1940, hizo la repartición de tierras para el trabajo y formó ejidos. Estos ejidos eran grandes extensiones de tierra que eran dados a los campesinos y ellos tenían y tomaban la decisión de qué hacer y cómo hacer con las tierras. Nacionalizó los ferrocarriles nacionales en 1937. Decretó la expropiación petrolera, expropia las instalaciones de las empresas petroleras extranjeras creando a Pemex, exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo del país, el 18 de marzo de 1938. Existe el mensaje que se oye por YouTube, les voy a pasar la liga para que escuchen el mensaje del decreto de la expropiación petrolera y cómo se dio. Se funda la Comisión Federal de Electricidad en 1937, se funda el Banco de México con el que se puede crear billete y moneda y mantenerlo en orden. Construyó grandes presas y grandes redes carreteras. Se crea la Escuela Militar con entrenamiento y educación y promulgó la ley del salario mínimo. Bueno, aquí está un periódico donde decreta la expropiación de la industria petrolera y la reforma agraria, que bueno, son los aspectos más importantes de su gobierno en aspectos económicos. Vamos a ver que en los aspectos sociales él realiza campañas de alfabetización y crea el Departamento de Asuntos Indígenas en las comunidades rurales. Él quería que no hubiera tanto analfabeta, entonces empieza a acercarse a las comunidades indígenas, aunque no lo logra del todo, más bien no lo logra porque son demasiados y muy alejados. Bueno, se forman sindicatos como la CTM, Confederación de Trabajadores de México, y la CNC, la Confederación Nacional Campesina. Estos sindicatos van a ayudar para que el trabajador tenga todos los derechos que requiere para su trabajo. Sienta las bases y crea la Secretaría de Asistencia Pública, Proyecto Ley del Seguro Social, lo que ahora conocemos como el IMSS. Él empieza a sentar las bases para que toda la gente tenga este seguro social. Crea Banjidal en 1936, que es el Banco Nacional de Crédito Ejidal, y Banrural, el Banco de Crédito Agrario. Estos dos le van a servir para capitalizar los ejidos. Eso quiere decir que los agricultores, los campesinos, iban a pedir dinero para poder sembrar, y entonces este capital iba a servir como préstamo. Y bueno, en estos momentos también se encuentra España en guerra civil. Entonces le pide apoyo a España y él accede dando asilo político a 500 niños españoles. En el proyecto educativo es socialista. Él trata de integrar y de que todo mundo empiece a alfabetizarse. Crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que sirve para investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural. El IPN, el Instituto Politécnico Nacional para el Desarrollo Industrial Técnico Profesional. El Colegio México, que es investigaciones en las ciencias sociales y humanidades, y comienza con la creación de escuelas públicas para la alfabetización. Bueno, el INA lo creó porque muchos extranjeros venían a saquear nuestro patrimonio cultural, y con el INA pues empezaron a respetar las leyes. El Politécnico lo creó porque cuando se da la expropiación petrolera, pues corre a todos esos empresas y gente que trabaja extranjera, pero entonces necesita nuevos obreros, profesionistas, ingenieros que se desarrollen en la expropiación, en el campo del petróleo.
Y entonces empieza a armar todo un desarrollo en la economía, en lo político, en lo social, para mejora de nuestro país. En los aspectos económicos, la reforma agraria, que es la repartición de las tierras para trabajo, bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, ya lo habíamos visto. Bueno, una frase que Lázaro Cárdenas dijo: gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Bueno, con esto concluimos Un momento. el tema, y espero que me hayan entendido. Si no, cualquier cosa, estoy para servirles, chicos.